Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para repasar para ustedes la actualidad, enmarcarla, opinarla y cabalgarla en definitiva para hacerla pues, más comprensible y para que saquemos todos conclusiones. Todo eso lo queremos hacer, es nuestra voluntad, nuestro espíritu, dentro de dos reglas, la valentía y el rigor al mismo tiempo. Y, por supuesto, en un ambiente de libertades, que es el propio de esta casa, porque entendemos que los que no siguen ese camino van encaminados a ser considerados telepedros, y eso es malísimo, ya se lo digo yo. Cada vez va a ser más malo en lo que tarde este gobierno en caer, que espero sea lo mínimo o lo justo. Nuestra primera invitada hoy, doña Paula Cruzado, del Club de Amigos. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes, Javier. Pues aquí, como cada jueves, que me cuelo, nada, 2 minutillos en tu programa, que sé que la actualidad manda, pero sobre todo para recordar a todas aquellas personas que nos siguen día a día, que nos siguen también a través de Radio Libertad, que nos ayuden, como tú bien decías, para diferenciarnos y para seguir siendo esa voz que tanta gente necesita. Pues les necesitamos a ustedes para seguir hacia adelante, para poder hacer este proyecto no solo una realidad, sino cada vez más fuerte, para poder llegar a más sitios, para aquellas personas que te dicen, no, es que os veo a través del móvil y la tele y un vecino no os ve. Bueno, pues que no se preocupen, que nos ayuden, que nos hagan todavía, pues cada día un poquito más fuerte, y lo pueden hacer haciéndose socios del Club de Amigos, que la cuota, Xavier, es menos que un café, porque es que la vida va subiendo y al final la cuota de nuestro club la eligen cada uno de ellos en función de su economía, de lo que les permita. Nosotros de verdad que agradecidos a que nos ayuden y sobre todo a ser cada vez más fuertes y a combatir esta desinformación que hoy en día estamos viviendo. Hay otra fórmula, que son las donaciones a nuestra fundación. Esas son las donaciones, que eso, bueno, pues no implica una recurrencia, como es una cuota de socios, sino que cada uno, cuando quiera, bueno, de la forma que quiera, aparecen ahí nuestros números de cuenta, pues lo puede hacer. Pues dicen, bueno, pues este mes he ahorrado un poquito y se lo quiero donar a este medio de comunicación, pues lo pueden hacer. Y tanto las cuotas como las donaciones, aunque ya muchos lo saben, pero a las personas que se acaban de acercar o que son nuevas en este programa, pues decirles que desgravan los primeros 250 euros, desgravan el 80%, o sea, casi, vamos, le devuelven 200 euros de esa donación de 250, que al final, Xavier, son 50 euros al año, que es que de verdad que a nosotros nos ayuda una auténtica barbaridad. Como siempre digo, granito a granito se hace granero y ayuda al compañero, y sobre todo les ayudamos a ellos, a que sigan... bueno, pues sabiendo la verdad de las noticias, como mucha gente cuando se da de alta se pone en contacto con nosotros, que nos da las gracias. Nosotros decimos, no, las gracias a ustedes por ayudarnos. Entonces son gracias, pues bueno, recíprocas. En el Club de Amigos preparan muy cuidadosamente actos de carácter sociocultural, históricos o de análisis de fenómenos. Hace poco hicisteis algo muy serio sobre la Agenda 2030 y la PAC y Mercosur, ¿verdad? Bueno, ahora el día 17, que está aquí a la vuelta, 17 de febrero, el historiador Javier Sardón tiene previsto dar a conocer a todos los que quieran escucharle el origen de la leyenda negra antiespañola, algo que llevamos a cuestas desde épocas medievales hasta nuestros días, porque todavía se oyen por ahí voces que vienen a decir este absurdo, esta barbaridad, que creo que va a desmontar con enorme eficacia Javier Sardón. El acontecimiento, el encuentro, va a tener lugar ese martes 17 de febrero a las 19:30 horas. Se puede asistir personalmente, faltaría más, y Javier Sardón encantado. Pero entendemos que mucha gente no vive en Madrid, que mucha gente va a querer seguir esto, pero no puede desplazarse, sobre todo si son andaluces. ¿Cómo van a venir? Porque me han contado que los precios de los aviones, alguien está haciendo el agosto en febrero, porque las tarifas de los aviones Málaga-Madrid, por ejemplo, están incomprensible, pero esto al gobierno, claro, no le preocupa. Se puede seguir, digo, por online. Y las dos cosas, y esto sí hay que recalcarlo siempre, requieren de un esfuerzo por su parte previo, que es reservar plaza. Como siempre. ¿Cómo pueden reservar plaza? Pues llamando al teléfono que aparece aquí abajo, 91 616 2464,
y también se puede reservar plaza online o presencial en el correo del Club de Amigos, que es Club de Amigos, todo juntito, pegadito y en minúsculas, @Club de Amigos, de nuevo juntito y pegadito, .org. Así da gusto, Xavier. O sea, solo me queda decir que será un ciclo de 3 conferencias, que la primera, como tú has dicho, es el martes que viene, martes 17, así que esperamos a todas aquellas personas que, como tú dices, quieran asistir de forma presencial, a los online que, vamos, que se conectan, ya hay gente apuntada desde Londres, Alemania. La verdad es que está siendo un éxito esa modalidad, porque quieras que no, muchos españoles que han tenido que estar fuera de España todavía quieren seguir conectados con su historia, con sus raíces, y a través de esta modalidad, pues la verdad es que no se lo pierden. Así Ahora que te voy a aquí hacer trabajar porque tienes que contar qué otras cosas ha hecho con anterioridad Javier Sardón con el Club de Amigos. Ha hecho un montón, sobre todo lo que nos lo hemos traído al aula, a las conferencias del Club de Amigos, porque sobre todo Javier Sardón lo que hacía era paseos por Madrid, que tenía muchísimo éxito. Hemos recorrido pues el Madrid de los Austrias, hemos recorrido, bueno, el Retiro, todos los enigmas que esconde el Retiro, o sea, pero ¿qué nos decía la gente cuando nos llamaba desde fuera? Ay, pero lo vais a grabar, ay, pero no es conferencia. Entonces, bueno, pues como hace relativamente poco hemos sufrido estas lluvias horrorosas y no hemos podido salir a pasear por Madrid, y hemos visto que hay muchísima demanda en ese aspecto de que la gente, bueno, pues quiere saberlo también de forma de conferencia, por eso ha surgido esta nueva opción con él. Sí, y Sardón tiene gran capacidad didáctica, que es difícil en estos tiempos. Sí, la verdad es que sí. Paula, muchas gracias por la visita. Gracias a ti siempre. Bueno, nosotros vamos a arrancar nuestro día a día de noticias en Barcelona. En Barcelona y en Cataluña, en realidad, pero sobre todo en Barcelona, porque los vientos, casi huracanados, han azotado durante todo el día de hoy la capital catalana. Se han registrado rachas de viento de 167 kilómetros por hora, que es un verdadero tornado. Bueno, consecuencia de todo esto, 86 heridos. 86 heridos, de ellos 4 graves y 1 en estado crítico. ¿Qué ha pasado? Pues que a pesar de que las recomendaciones a la gente para que no salga de casa, a pesar de haber cortado el día a efectos escolares y universitarios y de todo el sector de la educación, pues los hay que se han arriesgado, y ahí ven imágenes que son muy claras del destrozo que han hecho los vientos en Barcelona, en los alrededores de Barcelona. En general en Cataluña ha habido fuertes vientos por todas partes, pero solo en la ciudad condal 86 heridos. Ya se imaginarán lo que ha sido esto en el aeropuerto de Barcelona, donde ha habido de todo: aterrizajes y despegues frustrados que se han tenido que evitar en el último momento, aterrizajes que han puesto a prueba la destreza de los pilotos, retrasos en abundancia, porque claro, la situación lo demandaba, y esto pues ha venido consecuencia de la borrasca Nils, y pues hoy ha tenido sumidos en una especie de encierro en sus casas a buena parte de barceloneses, y los que se han atrevido, pues algunos de ellos han pagado un tributo muy triste por culpa de los vientos. No decir los árboles, que bueno, hay, yo que sé, más palmeras tumbadas que palmeras en pie, por lo que parece. Bueno, pues ánimo, porque creo que esta noche, a partir de las 8:30, los vientos van a remitir y se va a recuperar la tranquilidad. Bueno, esperemos que sea de ese modo. Bueno, y hay que tener siempre presente a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Nosotros lo hacemos a nuestra manera. Les hemos denunciado que no comprendemos cómo algo tan sencillo como evitar que se produzca pillaje en los equipajes y en los enseres personales de las víctimas, cómo denuncian sus familias, se produzca. Esto es tan sencillo como tener un retén de la Guardia Civil que lo custodie, o si me apuran, se recoge y se lleva a un sitio cerrado donde se pueda evitar esta cosa ramplona, triste, que nos sitúa como un país de tercera, ¿no? Que se lleven los cargadores de los móviles, de las maletas de los que a lo mejor murieron o de los que a lo mejor están en el hospital. Terrible. A eso hay que añadirle algo nuevo.
sobre la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasa en Adamuz? Bueno, pues pasa algo muy serio y muy grave, que 3 semanas después del accidente ferroviario, el organismo encargado de analizar y de dar su veredicto sobre las causas del accidente de los trenes, el CIAF, todavía no dispone de las cajas negras de los trenes accidentados. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero esto no es ningún bulo, lo dice oficialmente el CIAF. Vamos a ver a continuación qué está pasando en Adamuz. El Congreso reprueba por tercera vez a Óscar Puente gracias al voto favorable de PP y Vox y a la abstención de Junts, Esquerra, Podemos y Coalición Canaria. Con esta ya son 7 si tenemos en cuenta las otras 4 veces que han reprobado al titular de Transportes en el Senado tras los accidentes en Adamuz y Gélida. PP y Vox piden a Sánchez que repruebe al ministro por ignorar incidencias y advertencias del sistema ferroviario español, por incumplir la ley en materia de mejora de calidad y seguridad ferroviaria y por no actualizar los protocolos de inspección y mantenimiento ante el aumento del tráfico. Además, ambos partidos han vuelto a exigir su dimisión. A todo ello hay que sumar que Transportes ha retrasado de nuevo la fecha de apertura de la línea de AVE Madrid-Sevilla al 16 de febrero. Es decir, que hasta la semana que viene no se reabrirá previsiblemente el tramo afectado. Mientras tanto, los pasajeros se topan con los límites temporales de velocidad. El viaje con Renfe de Madrid a Sevilla supera ya las 5 horas. Y mientras todo esto ocurre y los pasajeros siguen viviendo las consecuencias de una cuestionable gestión, la investigación del accidente de Adamuz no avanza tan rápido como debería. La CIAF todavía no ha podido acceder al contenido de las cajas negras de los trenes implicados. Lo normal es que justo después del accidente los equipos de seguridad de Renfe, Irio y Adif recojan estos datos inmediatamente y envíen después una copia certificada a la CIAF. Pero 3 semanas después, la CIAF aún no tiene acceso al contenido, algo que resulta inusual. Mientras tanto, el dolor en Huelva sigue muy presente. Fidel Castro, hijo de una de las víctimas de Adamuz, ha escrito una carta abierta a Pedro Sánchez tras su comparecencia en el Congreso. Lamenta que en su discurso el presidente no haya asumido responsabilidades y se haya olvidado por completo de las víctimas. Una postura que, según Fidel, es un golpe más para aquellos que ya no pueden abrazar a sus familiares. Añade que no bastan las promesas ni los millones para arreglar algo que durante años se descuidó y habla incluso de pérdida de autoridad moral al referirse al gobierno. Concluye asegurando que España merece gobernantes que sientan el sufrimiento como propio. De nuestros trenes vamos a hablar ahora con don Rafael Escudero, que es portavoz del sindicato ferroviario. Muy buenas tardes y gracias por dedicarnos unos minutos. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, ustedes continuaron la huelga hasta el minuto final. ¿Qué opinión tiene usted y su sindicato del acuerdo suscrito por UGT, comisiones y algún que otro sindicato con el Ministerio? ¿Creen que eso no resolvía la cuestión? No, pero no es que no solamente no resuelve la cuestión, sino que es que no tiene nada que ver con los motivos por los que convocamos las huelgas. Nosotros convocamos las huelgas porque los accidentes de Adamuz y de Gélida fueron la gota que colmó el vaso de una situación que ya veníamos mucho tiempo diciendo que se estaba volviendo insostenible, ¿no? Con el tema del mantenimiento como telón de fondo. Y las pruebas están ahí, ¿no? Cerca de 1000 limitaciones de velocidad en las líneas convencionales y de ancho métrico, y bueno, decenas y centenas de ellas también en las líneas de alta velocidad, en la línea de Madrid y Barcelona. Pues ahí lo vemos, que los tiempos de viaje pues están alargando hasta las 3 horas y media, las 4 horas, cuando antes pues estaban en el entorno de las 2 horas y media, 2:45, ¿no? Las velocidades no pueden exceder 230 kilómetros hora en lugar de las 300. Bueno, la demostración palpable de que la infraestructura necesita de un plan de choque. Y era la reivindicación fundamental de la huelga de todos los sindicatos. Todos los sindicatos lo que estábamos planteando es que había que poner pie en pared, había que pararse y había que dar un cambio al modelo de mantenimiento y había que atajar
de manera inmediata todos estos problemas que veníamos denunciando desde hace tanto tiempo. Y sin embargo, lo que nos hemos encontrado pues, es un acuerdo que crea un montón de grupos de trabajo, de comisiones, que reparte unas inversiones que bienvenidas sean, ¿no? Que es un incremento de las inversiones y lo reparte a lo largo de 5 años, pues bueno, eso es bienvenido, ¿no? Era lo que estábamos planteando. Estamos planteando ahora un plan de choque para ponernos ahora, desde ya, a arreglar el ferrocarril, que lo tenemos muy deteriorado y que hay que aportarles seguridad y fiabilidad a la ciudadanía para que vuelva otra vez a recuperar la confianza en el ferrocarril que la ha perdido claramente, ¿no? Y con este acuerdo, que va todo diferido a 5 años, pues la verdad es que no vamos a poder aportar esa tranquilidad que necesita ahora mismo la sociedad. Sí, tiene usted razón. Dígame una cosa, ¿le parece a usted normal que la CIAF, la comisión que investiga los accidentes ferroviarios, no disponga 3 semanas después del accidente de las cajas negras? No, la verdad es que no parece muy lógico. No sé si tendrá, es una especulación, ¿no? Si tendrá algo que ver que al haber víctimas mortales, pues hay también por medio de una investigación judicial y que a lo mejor pues el juzgado tenga custodiadas esas cajas y todavía no se las haya entregado a la CIAP. Lo desconozco, digo yo, por apuntar alguna posibilidad, porque no es lógico que 3 semanas después pues no hayan podido acceder a los datos del registrador jurídico, que es el nombre común es caja negra, ¿no? Pero el nombre real es el de registrador jurídico porque va registrando todo lo que sucede en el tren durante el viaje. Esa caja negra, perdone mi ignorancia, es algo parecido a lo que tantas veces sale en las películas sobre los aviones, es algo difícil de destruir que va grabando información, velocidad, estabilidad y todo eso del convoy en cuestión, el que lleva la caja negra, ¿no? Sí, va grabando todo lo que sucede en el plano de la conducción, pues cuando se frena, que los puntos kilométricos, cuál es la intensidad del frenado, cuándo se acelera, con qué intensidad se está acelerando, si se produce algún golpe en la rueda con el carril, bueno, todo lo que sucede, todos los eventos que van sucediendo durante el trayecto, pues los va registrando en eso, una especie es un registrador jurídico donde esas grabaciones están protegidas para que no se destruyan en el caso de un accidente de estas características, ¿no? Uh-huh. Bueno, y hay otra cosa lamentable que quiero comentar con usted, que a mí me parece repulsivo, ¿no? Que las familias de las víctimas tengan que denunciar el pillaje de los enseres de los que tal vez fallecieron o están en el hospital porque no se ha ejercido la capacidad de custodia de esos enseres, pues me parece una falta de respeto para las víctimas que espero que usted comparta conmigo. Sí, sí, absolutamente, es una auténtica barbaridad, pero no sé por qué nos suceden estas cosas en España. También oíamos el otro día con esto de las inundaciones, con el temporal en Andalucía, también un pueblo que lo tuvieron que desalojar. Cuando volvieron a poder volver a entrar en sus casas, pues encontraron con que también había habido pillaje. O sea, de verdad que son cosas incomprensibles y que al menos en mi cabeza no entran que pueda alguien tener tan pocos escrúpulos y tan... Bueno, pues es una Claro. auténtica barbaridad. Sí, Y con señor. el tema de los trenes, exactamente lo mismo. Es verdad, deberían de haber diseñado algún tipo de protección o haber recogido hasta que se hubiesen recogido todas las pertenencias, que hubiese habido algún tipo de vigilancia allí, hubiesen llevado todo a algún sitio donde se custodiase para evitar que hubiese sucedido esto. Claro que sí. Sin duda, tiene usted razón. Don Rafael Escudero, le agradezco mucho estos minutos que han sido muy clarificadores y le deseo una feliz tarde. Igualmente, gracias a vosotros. Gracias. Bueno, y ahora toca ese momento que muchos esperan. ¿Qué bofetones se ha llevado Pedro Sánchez en el día de hoy? Pues fundamentalmente 2. Luego ha hecho un acto de genuflexión del que hablaremos más tarde para contentar a Junts con una proposición de ley de la que vamos a hablar más extenso a lo largo del programa. Pero 2 actos formales. Resulta que este señor Pedro Sánchez ha enviado un tuit de pésame al primer ministro de Canadá por esa matanza que hubo en un tiroteo, en una escuela de un lugar remoto del Canadá, y tienen el tuit que le manda Pedro Sánchez, muy preocupado por esas 10 víctimas, por ese horrible tiroteo en una escuela, ¿verdad? Sí, bien. Pero luego lo que ha pasado
es que se lo han comido vivo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque le decían, hombre, qué sensible mi presidente con las 10 víctimas del sitio este remoto de Canadá y qué poco sensible ha sido no asistiendo al funeral de las 46 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Y no dejan de tener razón, no dejan de tener razón. Pero bueno, claro, ya saben en lo que está Sánchez. Ahora vamos al segundo bofetón. El segundo bofetón se lo han propinado los principales líderes europeos. Hoy en un castillo de Bélgica se celebra una cumbre preparatoria de qué debe hacer la Unión Europea para ganar competitividad, para dejar de ser un lugar donde compran cosas que se producen en China o en Estados Unidos. Bien, la organizan Alemania, Italia y Bélgica. Y bueno, pues óyeme, están representados 19 países, está Ursula von der Leyen, en fin, bueno, este grupo informal de líderes no ha tenido en cuenta a Pedro Sánchez para nada, para nada. No se para a pensar nuestro presidente que no es un referente en absoluto de lo que podríamos llamar las mejoras de competitividad, y además dice que estas reuniones informales de los líderes europeos pues no es lo que la Unión Europea debe proceder cuando quiere cambios, ¿no? Entonces, bueno, sangra por la herida, está muy ofendido, se ha enfrentado directamente a Giorgia Meloni, a la primer ministra de Italia, porque, bueno, oye, ¿qué pasa conmigo? Es que no me habéis invitado a todo esto. Y Meloni le ha dedicado un tuit que habéis visto fugazmente en pantalla, a ver si ahora lo podemos volver a ver, en el que ignora absolutamente no habla de España para nada. Simplemente pues le paga con un silencio que lo dice todo, clamoroso. Y desde luego no le dice a Sánchez, pues lo sentimos, o perdón, o incorpórate más tarde. No, nada de eso, porque, como digo, este es el segundo bofetón del día para con don Pedro Sánchez. Y alguno más se le podría dar, se le podrían dar muchos más, pero claro, no les pidamos a los líderes europeos que sepan cosas que es nuestra obligación como españoles conocerlas. Por ejemplo, bofetón le doy yo porque son ya... Él hizo la cesión de competencias carcelarias al Partido Nacionalista Vasco. Y alguien se ha entretenido en contar cuántos etarras han sido ya beneficiados por medidas, algunas de excarcelación, de semilibertad, todo tipo de privilegios. Y de los 119 presos etarras que están ahora en cárceles gobernadas por el Partido Nacionalista Vasco, pues 112 han recibido ya esas ventajas, esos favorecimientos que algunos, como el caso de Cherokee, pues claman al cielo. Tiene una condena de cerca de 400 años, ha cumplido 17 y de lunes a viernes sale de la cárcel y seguro que le han hasta buscado trabajo para justificarlo todo y que quede más razonablemente en el plano administrativo de esa concesión de un permiso a todas luces no merecido, porque Cherokee, pues como es tradicional, ni se arrepintió ni colaboró con la justicia. Vamos a verlo. 377 años en prisión. Esa fue la condena impuesta a Cherokee, ex jefe de ETA. 377 años de condena que ahora quedan en nada al conocer hace unos días que se le permitía salir de la cárcel y pisarla solo para dormir. El terrorista sale a las 8 de la mañana y vuelve a las 9 de la noche. Esa que están viendo es la primera vez que pisó la calle. ¿Pero a qué se dedica? Pues según revela El Español, sus amigos de Bildu le han conseguido un trabajo que es lo que le permite poder abandonar la prisión. Además está previsto que salga en libertad, atención, en julio del año 2027, algo que ha provocado también la indignación de gran parte de la sociedad española. Pero Cherokee no es el único. Como él, hay más de 100 etarras. De los 119 presos de ETA que están en prisión, 112 ya están con beneficios penitenciarios. Todos ellos se encuentran en semilibertad, es decir, que solo tienen que pisar la cárcel para dormir. Bueno, yo tengo un compromiso con ustedes y es que juntos vamos a hacer que cambie la consideración penal, policial, judicial del narcotráfico en España. No queremos continuar siendo un país donde los narcos mandan más que ningún otro de Europa, por poner un ejemplo, ¿no? Y eso lo vamos a conseguir. ¿Cuánto llevará? No lo sé.
¿qué puedo hacer yo en mi modesto caso? Pues ofrecerles imágenes indubitadas de que esto es un disparate y un despropósito, se mire por donde se mire. Hay algunos ejemplos de esa conducta. Por ejemplo, hoy hemos conocido el ingenioso sistema que tenían unos pájaros narcos, ¿verdad?, en Melilla. No sé cómo, pues los compradores sabían que había del lado de la frontera marroquí unos tíos que vendían droga. Tú les pagas por Bizum y ellos pues hacen una especie de pelotas de droga con el contenido y las tiran por encima de la valla fronteriza. Eso es lo que está pasando en Melilla. Hoy se han producido 7 detenciones, pero bueno, mañana por la mañana habrá otros 7 haciendo lo mismo. Estas son las bolsas, las pelotas que arrojaban por encima de la vía y esto es lo que se les ha incautado a esta especie de red que se dedicaba a la venta de sustancias ilegales, ¿eh? Bien, y de ahí nos vamos a Murcia, a la localidad de Torre Pacheco, donde hoy han detenido a un joven en una cafetería donde estaba tranquilamente tomándose un cafelito, ¿verdad? Lo han detenido con 62 gramos de cocaína dispuesta para ser vendida. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que la droga maneja tanto dinero que necesita una red de distribución extraordinariamente grande y bien engrasada. Con los beneficios que da, la engrasan perfectamente. La engrasan pagando a los distribuidores, a los que transportan la droga, a los que van en las lanchas, a los que tienen, en fin, capacidad de hacer que ese gran negocio pues funcione y dé pues, el rendimiento que esperan, ¿no? Bueno, pues ya ha sido detenido y bueno, y este es de los que entrará al juzgado por una puerta y saldrá por la otra, dispuesto a continuar con lo suyo, que le da tantos beneficios. Bien, dicho esto, vamos a hablar de la Comunidad Valenciana, porque hoy el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha estado en Madrid, se ha visto con el rey de España y dice que ha sido muy positivo el encuentro. Pues ha habido una audiencia, yo creo que muy positiva, ¿no? Ya saben todos de la sensibilidad que tienen los reyes de España con todas las regiones de España, pero por supuesto con la Comunidad Valenciana después de la Dana, ¿no? Y de eso también hemos hablado, por supuesto. Hemos hablado de cómo va ese plan de recuperación, de cómo se están afrontando esas obras que tienen que garantizar la seguridad de todos los valencianos y las valencianas afectadas por la zona. Bueno, pues ya lo han visto. Nos vamos a ir a publicidad porque a la vuelta de publicidad vamos a arrancar aquí la mesa de análisis político que hoy tiene temas muy interesantes. Controlar el azúcar es vital para nuestra salud. Todos lo sabemos, pero hasta ahora eso significaba pinchazos diarios, tiras reactivas y sobre todo mucho dolor y molestia. Afortunadamente eso ya es historia. Mirad qué fácil. Este es el innovador glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida. ¿Cómo funciona? Olvídate de las agujas, simplemente introduciendo el dedo en esta pinza a través de rayos infrarrojos y en solo unos segundos se consigue un resultado totalmente fiable. Sin sangre y lo mejor de todo, sin ningún dolor. No lo dudes más, gana en calidad de vida y llama ya al 973 0101. Empieza hoy mismo a medir tu glucosa de forma más cómoda y sin dolor. 973 0101. Bueno, son las 8 y 2 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político y lo hacemos con un plantel de lujo. Hoy no voy preso, porque tengo aquí 3 abogados, notables abogados, que estoy seguro que me van a defender más o mejor que el abogado de Aldama, del que hablaremos después, porque hoy ha habido sesión en el Supremo y esas cosas pues siempre son interesantes. Bueno, lo primero, las presentaciones.
Don Manuel Pino, eminente jurista y además vicepresidente del Club Liberal Español. Buenas tardes, Javier, y gracias por traerme de nuevo a tu hombre, programa. como siempre, es un placer alojarte aquí. Más difícil es sentar en esta silla y en esta mesa a nuestro siguiente invitado, don Ricardo Ruiz de la Serna. Buenas noches, Javier. Buenas tardes. Abogado e investigador asociado del Centro de Derechos Fundamentales. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estás? Todo bien, dentro de la gravedad. Ya tienes convertida la actualidad política en tertulia de tribunales directamente. Bueno, mi propósito siempre es presentar a las damas primero, pero había una pequeña dificultad técnica que hace que me tenga yo que comer las costumbres y presentarla en tercer lugar. Doña Jimena Zavala, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Javier. También es abogado, por supuesto, así que yo quiero estar seguro hoy de que no termino como Ábalos en el furgón, ese camino de Soto del Real, que le incomoda tanto. Es que los furgones, un día hablaremos de cómo son por dentro los furgones, que les va a interesar y mucho. Mira, me están diciendo que sí. Lo cuento. El furgón es un sitio frío, inhóspito, que da muchos saltos en la carretera, que hace una ruta por las prisiones, recoge a los presos que están requeridos por juzgados en Madrid y les hace subir al furgón. Eso significa que salen pues, a horas muy intempestivas, se duerme poco. Y luego cuando subes al furgón te encuentras una cosa estrechísima, con una especie de cubiles metálicos, con una silla atornillada, que no es que la puedas mover, nada. Y te meten allí y te cierran allí, esposado, naturalmente. Y te cierran allí y sigues, pues si sales de Soto del Real, luego van a Estremera, y de Estremera a Alcalameco, y de Alcalameco luego empiezan el reparto. A este le buscan en la Audiencia Nacional, este va al Supremo, el otro va a los juzgados de la Plaza Castilla. En fin, una cosa incómoda. Por eso alegaron tanto Koldo como Ábalos que no querían estar presentes en el Supremo, pero no, les han dicho que no, que tienen que ir, y bueno, pues ahí han estado. Luego hablaremos de eso. Bien, antes que eso, que Sánchez es un funambulista que vive en el alambre haciendo concesiones a unos y a otros es una obviedad, no hace falta que nos extendamos. Hoy se ha producido en el Congreso la aprobación de una proposición de ley de Junts. Esto es por un propósito, quiere congraciarse con Junts de nuevo. Bien, es la proposición de ley sobre la multirreincidencia. Esto es que a un ladrón que le pillan en la calle robando carteras 3 veces o las veces que determine la ley, que está por ver, le caiga pues, una severa condena y le caiga una severa multa y esto pues deje de ser el cachondeo que es hoy, que entran y salen por una puerta y otra del juzgado, lo que hablábamos antes de las drogas. Hoy, sorprendentemente, han pasado varias cosas interesantes, pues que han votado juntos el PP, Vox, Junts, UPN y algunos más, y que se ha abstenido Esquerra Republicana. Han pillado en contradicción a un rufián que quiere ser el líder de la izquierda radical española, con un partido que depende o que nota el aliento en el cogote de Silvia Orriols y dice no vas a votar en contra, como mucho te dejamos que te abstengas, y al final los de Esquerra se han abstenido. El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia impulsada por Junts, con mayoría absoluta gracias a los votos del Partido Popular, Vox, PNV, UPN y el PSOE, es decir, los socialistas y toda la derecha. ¿Pero en qué consiste esta reforma? Pues principalmente en agravar la multirreincidencia con penas de cárcel. Por ejemplo, los robos de menos de 400 euros, por los que antes no se iba a prisión, podrán ser castigados ahora con penas de hasta 3 años. También habrá cárcel para quienes roben móviles u otros aparatos informáticos con datos personales. Otro de los puntos destacados es que se podrá prohibir a los delincuentes acudir a determinados lugares, barrios, municipios o provincias. Porque es muy buena noticia que hoy se ha aprobado esta ley contra los ladrones multirreincidentes. Lo es porque los ladrones que campan por Cataluña robando y espantando día sí y día también a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestra gente mayor, a los agricultores, y que entran por una puerta y salen por otra, con esta ley entrarán por una puerta pero ya no saldrán.
ya no surtirán. Esto a los socios del gobierno no les ha gustado nada. Piensan que esta ley es clasista y racista. No compartimos, es el tufillo racista que tiene. Pero esto es lo que dicen desde el PSOE. No tienen razón y cada uno tiene sus posturas. Yo creo que es negar pues, una demanda histórica que, en este caso, como os decía, los alcaldes, que son los que están a pie de calle en Cataluña, pues vienen reclamando, y nosotros defendemos que la política de seguridad no es una política de derechas exclusivamente. Curiosamente, esta reforma del Código Penal ha estado paralizada. Fue registrada por los de Puigdemont en 2024 y ahora se entiende como un guiño del gobierno para recomponer las relaciones rotas con los separatistas y sus 7 diputados en el Congreso, de los que depende el gobierno de Pedro Sánchez. Un guiño para reponer las relaciones con Junts que, bueno, a Sánchez le vale más que un desaire a sus tradicionales aliados de la ultraizquierda. Jimena. Dejando de lado el motivo por el que el Gobierno, ¿no?, junto con su partido, ha podido votar a favor de esta ley multiresidencia, yo creo que es algo para alegrarse, ¿no? Al final, cuando uno tiene que gobernar, la política es esto. La política es llegar a acuerdos, es buscar el bien del Estado, el bien de los ciudadanos y el bien común. ¿Qué pasa? Que llevamos tantos años viendo una sociedad polarizada, viendo un Parlamento extremadamente polarizado, que estamos acostumbrados a que nunca se pueda votar en común nada. Pero lo cierto es que creo que cuando una ley beneficia de verdad, esto sería lo normal. O sea, este tipo de acuerdos, este tipo de votaciones, este tipo de mayorías las tendríamos que ver a menudo. ¿Qué pasa? Que lo triste es, bueno, el motivo que hay detrás, ¿no? Que el PSOE no lo hace por el bien común, no lo hace por el bien de España, lo hace porque necesita a los 7 de Junts, siempre estamos igual. Y para no perder a los 7 de Junts, hace lo que sea y se doblega ante quien sea. Pero dejando eso de lado, ojalá fuera así siempre y viniéramos todos por el bien de España. Ricardo. Hay un elemento ahí de reflexión, ¿no? Durante mucho tiempo se ha planteado que en España hay una verdadera carencia de una política dura frente a ciertas formas de delincuencia que terminan en la reincidencia de distintas maneras. Creo que en este sentido la votación refleja un verdadero estado de la opinión pública, ¿no?, que siente que hay un tipo de delincuencia que termina quedando impune o que no recibe el suficiente castigo. Lo que pasa es que, siendo esta decisión importante, me parece que corre el riesgo de dar la impresión de que esto es lo único que hay que hacer. Y se tienen que adoptar muchas más medidas. A propósito, por ejemplo, de la política migratoria. A propósito de las consecuencias que tiene la comisión de un delito una vez sales de prisión. Hay personas que con antecedentes penales, por ejemplo, se quedan en España y terminan regularizadas y terminan quedándose aquí. Y las expulsiones se ejecutan muy pocas. Entonces, creo que es un paso en la buena dirección. Creo que además representa un estado de la opinión pública, pero me parece que es una medida que ha de ir acompañada de otras muchas medidas. Y creo que parte de la exigencia que se debe plantear a los partidos políticos es que lleven la reflexión a ese plano. Y yo esto, francamente, Xavi, no lo veo tan claro, no soy tan optimista en esto. Manuel Pino. Bueno, yo creo que hay que dar la bienvenida a esta ley, porque es una ley que protege a los pequeños hurtos cuando son residentes y tiene medidas cautelares y son para robo de móviles, pequeñas estafas y tal, ¿no? Y yo creo que hay que darle la bienvenida. El tema está que la excepcionalidad de hoy, del voto de hoy, no es lo común. Aquí este PSOE hizo el pacto del Tinel creando unos muros que dificultaba cualquier acuerdo. No es capaz de hablar con el partido de gobierno de la oposición de nada. Es un frentismo absoluto desde Rodríguez Zapatero hasta hoy, que es el odio. Al contrario, no están dispuestos a una política civilizada del diálogo, del encuentro, de las cosas en común cuando afectan o favorecen el interés general, ¿no? Y aquí pues hay una cosa que parece que han coincidido en que esto es bien para el interés general y han votado. Pues no es la sesión, tenía que ser, digamos, la norma de entendimiento y no estos muros y este frentismo al que nos tiene acostumbrado el Partido Socialista. Bueno, confieso que no sé el alcance de esto que les voy a contar ahora, pero el Senado ha anunciado un conflicto constitucional contra Pedro Sánchez porque no ha querido comparecer ante la alta cámara por el accidente de Adamuz. Hoy lo contaba la senadora del PP, Alicia García. Cuando habló en el Congreso tarde, mal y arrastras, 4 semanas después, no pidió perdón, no asumió errores, no asumió responsabilidades. Presentaremos un conflicto de atribuciones con el Gobierno por la negativa de Pedro Sánchez a acudir al Pleno Extraordinario del Senado sobre las tragedias ferroviarias. Y si en el plazo de un mes no acude, no comparece, acudiremos al Tribunal Constitucional.
porque en España la ley es igual para todos. Nadie está por encima del Parlamento, nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de la Constitución, ni siquiera el presidente del Gobierno, ni siquiera el señor Sánchez. Conflicto de competencias que tiene que dilucidar Cándido. Cándido, sí, pero la Constitución es clara, tiene dos artículos absolutamente claros. El 66.2 y el 110.1 dicen claramente la acción de control del Gobierno y la obligación del Gobierno de comparecer en las cámaras. Y luego el reglamento del Senado dice que por acuerdo de la Junta de Portavoces pueden citar a que vaya cualquier miembro del Gobierno, incluido el presidente. Entonces, Sánchez, que ha despreciado el Senado por razón de su composición numérica, pues entonces está despreciándolo, como ha despreciado el debate parlamentario y como ha despreciado el Congreso de los Diputados, privando a la oposición de un debate transparente, de participativo, sino legislando por decreto, y solamente legisla con decretos ómnibus o no ómnibus y llevarlos allí a la validación, decretos de carácter de urgente necesidad, que es mentira, que no lo está utilizando, nada más que para legislar sin el debate, sin las enmiendas, sin lo que son proposiciones de ley y lo que es la vida parlamentaria, que se devalúa mucho desde que ostenta la presidencia Sánchez. Ricardo. O sea, Pedro Sánchez, a estas alturas del partido, el Tribunal Constitucional le da, me atrevería a decirte, puede que sea de todo lo que le puede dar igual, lo que más igual le da. Figúrate que ha tenido pronunciamientos del Tribunal Constitucional declarando inconstitucionales las prórrogas de los estados de alarma, y llegado a lo mismo. Ha tenido... No hay ninguna institución que no haya hecho saltar por los aires por la profunda politización en que las ha asumido. Es decir, a estas alturas, que puede haber una decisión del Tribunal Constitucional diciéndole que debería haber comparecido, a efectos políticos y a efectos jurídicos, creo francamente que le importa poco. Otra cosa diferente es que estoy muy de acuerdo contigo en la mirada de decir, a ver, debería preocuparnos como ciudadanos que al presidente del Gobierno una resolución del Tribunal Constitucional le importe poco o nada. Y debería preocuparnos como sociedad que hayamos llegado a un punto en el que las instituciones estén tan polarizadas y tan politizadas que, como Xavier Orcajo apuntaba con la ironía que le caracteriza, esto lo va a terminar resolviendo un presidente del Tribunal Constitucional que ha designado el propio Gobierno. Creo que hay una última reflexión que vale la pena hacer. Esto a Pedro Sánchez le funciona. Es decir, Pedro Sánchez, rodeado de escándalos, con todo su entorno de confianza investigado, procesado, en fase de enjuiciamiento, tiene un suelo electoral de en torno al 30%. Y puede constituir una coalición de perdedores de nuevo si hubiera elecciones. Esto debería preocuparnos como sociedad. Es decir, ¿qué es lo que está pasando para que al final esta situación de caos o de desgobierno, como decía el famoso libro de Alejandro Nieto, o de ruptura de las instituciones, a Pedro Sánchez le dé réditos políticos? Jimena Zabala. Luego aquí hay otro tema, que es que la interpretación de la ley, siempre, como siempre decimos, depende de quién la haga, ¿no? Entonces, el reglamento del Senado lo que viene a decir es que la Junta de Portavoces puede decidir que, en este caso, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, acuda, ¿no?, a una comisión. Lo que dice es que puede decidir, no dice que obligue, que su decisión obligue a acudir. Entonces, claro, aquí ya empezamos con la interpretación, porque pues cualquier persona razonable puede interpretar que el hecho de invitarle a acudir o ya es obligarle a acudir, o otro jurista o incluso el Tribunal Constitucional puede interpretar que no, que es una de las facultades que tiene el Senado gracias a su reglamento, pero que no exige en ningún momento que el presidente del Gobierno tenga que acudir. Entonces ya empezamos un poco con el problema de las leyes siempre y más quién las tiene detrás, quién las interpreta detrás y quién las decide por detrás. Venga, Cándido, que esta facilita. Esta te dura 2 días, en el caso que lo lleve el Senado a tus territorios. Bueno, vamos a empezar a seguir un poco los resultados postelectorales de las negociaciones entre el Partido Popular y Vox, pero antes que eso, las reflexiones internas que han producido en los 2 grandes partidos, el fracaso en la Casa Socialista, fracaso indiscutible, y pues, a no llegar a lo que esperaban en el Partido Popular.
El PSOE sigue sin hacer autocrítica tras los malos resultados de Pilar Alegría en Aragón. El partido ahora se dedica a buscar culpables y señala a Javier Lambán. Según Óscar López, el expresidente aragonés es el responsable de la situación del PSOE por no haber hecho una oposición eficaz a Jorge Azcón. Asegura incluso que Javier Lambán tenía argumentos que eran de derecha. Que antes de la llegada de Pilar Alegría, el partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, pero lo digo desde el respeto, pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha, por lo tanto también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido. Estas palabras del ministro llegan después de que el PSOE haya sufrido en Aragón uno de los peores resultados de su historia en la comunidad. Y lejos de hacer autocrítica, los socialistas siguen firmes en su discurso. Creen que el problema no está en los candidatos ni en la corrupción que salpica al partido, sino en etapas anteriores con dirigentes incluso ya fallecidos. En el PP también crece el malestar ante los malos resultados. El partido ha perdido 2 diputados en las Cortes y ahora un audio de Jorge Azcón que ha salido a la luz ha revelado que los populares puede que no trabajaran lo suficiente. Para el líder del PP aragonés, no se estaba haciendo todo lo que se podía hacer para ganar las elecciones y pedía a todos los cargos públicos que hicieran el último esfuerzo. Me dicen desde la sede que no todos los que somos cargos públicos hemos hecho el trabajo que se nos había pedido desde la campaña electoral. Así que os quiero pedir que hagamos un último esfuerzo. Es decir, durante estos últimos días hay que hacer el trabajo que toca. Y yo os pido de verdad que en el último sprint de la campaña mandemos los vídeos, hagamos las llamadas, movilicemos al voto, porque es verdad, es que el domingo nos jugamos muchísimo, nos jugamos Aragón, pero también nos jugamos un buen resultado en España. Así que todo el mundo a trabajar hasta el último minuto. Pues esta misma tarde, y por fin, hay que decir, ha dado la cara Pilar Alegría. En forma de tuit, sí, pero ha dado la cara. Y en algunas cosas, bueno, no ha asumido nada, naturalmente, esto no es el momento de buscar culpables, este no es el momento de abrir aquí el melón, ¿verdad? Esto pues es la responsabilidad es del partido y hay que trabajar más para sintonizar con nuestra gente ahí en Aragón, y ha hecho algo que la ennoblece dentro de todo, ha dicho, oiga, y yo estoy absolutamente de acuerdo con la línea del partido de Javier Lambán y los anteriores dirigentes socialistas, cosa que parece que el tuit se haya producido consecuencia de haber escuchado a Óscar López esta mañana en Radio Nacional. Pero esto ya es la experiencia la que te lleva a esa duda. Y luego hay algo interesante del valiente de la Mancha. El valiente de la Mancha es Emiliano García Paje, que hoy decía una cosa que ahora vais a escuchar. Y se tienen que hacer responsables de sus resultados. Y lo que no puede ser es que aquí termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que simple y llanamente siga existiendo cuartel general. Y ha pedido elecciones. Pero bueno, esto es muy sencillo, Paje. Llama a Feijóo, garantízale que tus diputados, que son 7, van a votar una moción de censura y acabas teniendo elecciones si es de verdad lo que deseas. Pero bueno, ya sabéis cómo es esto. Jimena. Hay algo muy grave de todo esto, que es lo más grave para mí, que hay que recalcarlo, que es que el PSOE ya echa la culpa hasta a los muertos. Entonces es increíble porque a sus propios compañeros, porque ya no estamos hablando de Franco, que ya sabemos que Franco es el comodín, ¿no? Y siempre Franco lo reviven con tal de sacar cortinas de humo. No, es que aquí no están hablando de sus contrarios. Aquí está culpando a un compañero, aprovechándose de su situación, porque no se puede defender. Entonces, creo que es el mejor ejemplo de cómo juega el Partido Socialista, ¿no? De cuáles son las estrategias siempre del Partido Socialista. Siempre buscar culpables, si son vulnerables mejor, si no se pueden defender mejor. Y nosotros no hemos hecho nada, lo hacemos todo bien. Nunca reconocemos un error, nunca asumimos nada, somos los mejores, España está en su mejor momento, la economía de España va como un pepino, la red ferroviaria en su mejor momento. Alegría la mejor candidata. Alegría la mejor candidata, todo es lo mejor. Y nosotros lo hacemos todo bien. Y si alguien no lo ha hecho bien, un muerto. ¿Que era compañero nuestro? Nos da igual. Es increíble. Ricardo. Fíjate, yo lo veía con una mirada quizá diferente, ¿no?
una campaña puede hacer muchas cosas, pero hay cosas que ni siquiera la mejor campaña puede levantar. El Partido Socialista está atravesando una crisis profunda que Emiliano García Paje ha descrito. Fíjate que en las palabras de Emiliano García Paje hay algo interesante, que es la percepción de que en el ámbito de las comunidades autónomas, en el nivel local, el Partido Socialista está sufriendo un desgaste profundo para que Pedro Sánchez pueda salvarse. Porque aquí al final la cuestión está en que los que están pagando el precio de las decisiones de Pedro Sánchez son los responsables locales. Esto revela una segunda preocupación, que en el PSOE es una preocupación importante, que es la de la supervivencia del partido. Es decir, que Sánchez pueda terminar dilapidando o sacrificando al partido para salvarse a sí mismo. Pero este diagnóstico, en el que yo podría estar incluso de acuerdo, porque es cierto que uno ve los resultados y están sufriendo un desgaste, contrasta con la simpatía o con los apoyos con los que Pedro Sánchez cuenta, por ejemplo, en los medios de comunicación y en el discurso público. Bueno, son apoyos interesados. Pero que a esto me refiero. La ruptura entre la opinión pública, la opinión publicada y los resultados electorales es abismal. Manuel Pino. Bueno, yo creo que Sánchez y su equipo siempre buscan culpables, ¿no? Con las elecciones extremeñas, el culpable era el candidato que Gallardo no tenían que haberlo puesto y tal, y allí que fue un resultado muy parecido a la debacle del PSOE como el que ha tenido en Aragón, pues le echaron la culpa a Gallardo. Ahora aquí el ministro López, que es un genio de inventarse cosas, pues resulta que él, que no se ve, que lo han puesto en Madrid para lo mismo, pues él tiene el mal gusto de decir que esto ha sido porque Lambán ha hecho una política prácticamente de crítica al actual establishment, porque era de los críticos, con razón, y coherente, con razón, de los socialistas coherentes, y que entonces le echa la culpa a una persona que no está presente porque dice que ha estado haciendo política de derechas porque no llevaba la línea de pensamiento de su líder máximo, que es el amo, ¿no? Y entonces, pues como no hemos hablado como el amo, está de derecha, todo el que no hable como el amo es de derecha. Ha sido de muy mal gusto y creo que ha habido una reacción de los políticos aragoneses del PSOE tan dura que ha obligado a Alegría a hacer este tuit, porque no han admitido la declaración que ha hecho justificando sin ninguna autocrítica el resultado electoral en Aragón, diciendo que es que Lambán no, lo que ha hecho ya ha sido política de derecha y ha sido un político que hasta los propios del PSOE le tienen un gran respeto. Los propios del PSOE de gente que no es los sanchistas. Los sanchistas van por un lado y el PSOE tiene también gente que piensa de otra forma, ¿no? Aunque hoy día... Pues cada vez menos. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Hemos hablado de Aragón y ahora toca hablar de Extremadura. ¿Qué pasa en Extremadura? Pues pasa que María Guardiola está decidida a presentarse a la investidura. Vox dice que no la va a votar, por lo tanto esa investidura será fallida y veremos en las próximas convocatorias en qué queda. No están bien las cosas entre el PP y Vox en Extremadura. Hoy el candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, decía que es que lo que estamos viendo es que Guardiola está filtrando las cosas que se ponen sobre la mesa y que se están negociando. Filtrando quiere decir haciéndolas públicas, siendo que estas negociaciones suelen ser discretas, se queja. Y luego está María Guardiola, que da la sensación de que le empieza a llegar el mandato de Génova, un mandato cambiante, el de Feijóo, en el sentido de que, mira, ahora lo que toca es que te entiendas con Vox. Eso es lo que yo entiendo. Después de escucharla varias veces, porque, en fin, hay que escuchar a Guardiola, hay que escucharla muy atentamente, porque cuesta entender lo que ella quiere decir. Yo creo que siempre he sido muy clara. Mi única intención es poder llegar a un acuerdo, hacerlo cuanto antes. Nosotros hemos sido discretos y lo vamos a seguir siendo. Lo que nos queremos es sentar, queremos ponernos a trabajar y queremos llegar a un acuerdo cuanto antes, de verdad. Es que no es otra la voluntad, no es otra la intención. Y además puedo asegurar que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Yo creo que es un acuerdo factible y lo único que hay que tener es voluntad. Y por nuestra parte está toda la voluntad del mundo.
Sí, después de que esa cosa que salió de Extremadura, de que a lo mejor se abstenía el PSOE, ha sido negada absolutamente por los socialistas, que de eso nada, que no cuenten con ello. Bueno, Pino. Bueno, Javier, parece que históricamente la presidenta de Extremadura, su entendimiento con Vox tiene dificultades. Eso, las anteriores elecciones, el anticipo electoral, parece que hay una falta de entendimiento con los de Vox, histórico. Acuérdate, las antiguas veces que ha habido aquí de encuentro con ellos, de ser gobierno, han salido mal. Y han montado gobierno y han salido mal. Y no le aprobaron los presupuestos y han convocado elecciones. Aquí hay una realidad política y sociológica. Aquí se está votando mayoritariamente a un centro-derecha con mayorías en la ciudadanía. Y ha dado ese resultado en Extremadura y ha dado ese resultado en Aragón. Y parece que por los sociólogos y por las encuestas que se hacen, que si hubiera unas generales sería ese más o menos la mayoría para sacar a Sánchez del gobierno. Y eso pues tienen la responsabilidad política, tanto Vox como el PP, que tienen que llegar a unos acuerdos programáticos de legislatura, de investidura y de legislatura, para hacer posible la gobernabilidad que representa esas mayorías de votos y ese centro derecha que es el que ha dicho la ciudadanía, gobernar vosotros y poneros de acuerdo. Lo que no puede ser este problema personal, permanente, enquistado de unos y de otros, porque eso lo que hace es atentar a su prestigio. Y Vox, que ha estado en los gobiernos, se salió con el tema de la emigración y de los menas y abandonó el gobierno, no aprueba presupuestos y tiene que aprender que aquí hay unas mayorías para gobernar y tiene que ponerse de acuerdo, entenderse y hacer unos programas, y ese esfuerzo lo tiene que hacer Génova y lo tiene que hacer también Vox. Y eso, pues, sin hacer eso, vamos a ir muy mal. Ricardo. Yo lo veo de una forma un poco diferente. Guardiola es una candidata que ideológicamente está más próxima al PSOE que a la derecha. Y hay unas políticas progresistas a las que Vox se ha opuesto. Y la realidad es que Vox ha mejorado sus resultados electorales y Guardiola no. Desde esa perspectiva, es cierto que se habla mucho del entendimiento. La cuestión es respecto a qué. Resulta difícil entenderse con Guardiola porque en realidad Guardiola con quien más fácilmente podría entenderse es con el PSOE. Lo que ocurre es que quien no quiere entenderse con Guardiola es precisamente aquellos de quienes más próximo, que son los socialistas. Planteado así, creo que hay otra reflexión. A mí me parece esperanzador que haya un punto en la política española en la que no se transija con todo. Y una de las cosas en las que ahora mismo resulta más difícil transigir es con los planteamientos progresistas que Guardiola defiende. Podríamos pensar, por ejemplo, en materia de género, o podríamos pensar en materia de inmigración. Son solo dos de los ejemplos, ¿no? Decía lo de la inmigración precisamente porque fue la firmeza a la hora de defender la oposición a que continúen las mismas políticas en materia de inmigración que han tenido Partido Socialista y Partido Popular desde la transición. Fue precisamente la oposición a esas políticas la que llevó a la salida de los gobiernos. Yo creo que cuando Guardiola dice que cree que hay más cosas en común, y que puede estar diciendo lo que quizá ella crea que es la verdad. Pero la realidad es que si hay una persistencia en la idea de imponer políticas progresistas, Vox ya ha demostrado que por ahí no va a transigir. Y me parece que en este sentido el compromiso con los votantes es también algo que hay que valorar. El votante de Vox no quiere políticas progresistas que son las que Guardiola pretende impulsar. Mientras esto no se resuelva, va a ser difícil alcanzar un acuerdo. La pregunta es si el votante del PP no está más de acuerdo en eso con el votante de Vox que con María Guardiola. No lo sé, a la vista están los resultados. Jimena. Bueno, a ver, es cierto que el Partido Popular últimamente en los últimos años, y María Guardiola en este caso, en lo que más ha enfocado siempre es en materia económica, ¿no? Parece ser que, bueno, viene la izquierda, gobierna la izquierda, queda todo en números rojos, tiene que venir la derecha y el único foco que tienen, se olvidan de todo lo social y el único foco que ponen es en materia económica. Es un poco también lo que María Guardiola hizo durante su legislatura, breve legislatura, ¿no? Esta última. Al final se centró mucho en bajada de impuestos, entonces quizás pues no atajó todo lo que Vox hubiera querido, ¿no? Lo cierto es que, bueno, la mayoría en ese momento la tenía el Partido Popular, la tenía María Guardiola. Yo creo que antes o después llegarán a un acuerdo. Al final esto es comunicación política, es estrategia política, tienen que pelearse un poco, nos tienen que demostrar cómo se pelean entre ellos, ¿no? Y finalmente alcanzarán un acuerdo.
tendrá que dar su brazo a torcer de alguna manera, porque es verdad que Vox ha mejorado muchísimo lo que es su representación parlamentaria autonómica en el Parlamento de Extremadura, algo tendrá que dar su brazo a torcer, pero finalmente a Vox no le queda otra que, por el bien de España, por el bien de los extremeños y para no derrochar más dinero, favorecer su investidura. Bueno, vamos a uno de los grandes nudos del día de hoy, la comparecencia 77 días después de Ábalos ante la opinión pública. Lo ha hecho sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, donde hoy se celebraba la vista preliminar del caso Mascarillas. Sentado al lado de Koldo, visiblemente demacrado, eso es verdad, y con Víctor de Aldama pululando por allí, que también está imputado en esta causa. Por eso, siendo tan importante el asunto, ha estado en el Supremo Alba Sánchez. Así es, a lo largo de la mañana se ha producido esa vista preliminar del caso Mascarillas, una causa que investiga las posibles irregularidades de estas adjudicaciones públicas que se concedieron en 2020 durante la pandemia. Recordemos que tanto el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como su exasesor, Koldo García, ingresaron en prisión el pasado noviembre de 2025 por un alto riesgo de fuga y también por la gravedad de las acusaciones que se estaban investigando en torno a ellos. Recordemos también que lo que se ha producido hoy no es un juicio definitivo, es una vista preliminar para poder resolver causas procesales tales como posibles nulidades, también para dictaminar qué pruebas serán admitidas a trámite o si es el Tribunal Supremo el adecuado para juzgar esta causa y no la Audiencia Nacional como pide la defensa de Ábalos. Además, el presunto excomisionista Víctor de Aldama también ha sido llamado al Tribunal Supremo, aunque la Fiscalía para él pide tan solo 7 años, cuando para Koldo y Ábalos se piden entre 17 y 24 años respectivamente. Por primera vez vemos esta imagen. José Luis Ábalos y Koldo García sentados en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo. Las caras lo dicen todo. Gesto serio, Koldo cubriéndose el rostro en todo momento. Ábalos incluso ha tenido tiempo para examinar el techo de la sala y hasta para cerrar un ratillo los ojos. Es la primera vez que les vemos desde que entraron en prisión. El que fuera ministro de Transportes y su asesor han sido trasladados en furgón policial desde la prisión de Soto del Real y han estado custodiados por agentes a ambos lados en esta vista previa al juicio por el caso Mascarillas. También estaba presente el comisionista Víctor de Aldama, igualmente imputado. Sus defensas han jugado sus últimas cartas para evitar las elevadas penas que se solicitan para ellos. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Los magistrados han escuchado todo tipo de peticiones. La primera, que el juicio se traslade a la Audiencia Nacional, porque Ábalos ya no es diputado y no está forado, cuestionando así la competencia del Supremo. Seguir en el Supremo es para la abogada de Koldo una decisión arbitraria, que o se le juzga aquí o se le juzga allí, por lo que solicitan que se suspenda el juicio hasta que se pronuncie la justicia europea sobre este asunto. Además, la abogada de Koldo ha solicitado un careo entre su cliente y Aldama, así como una prueba de polígrafo para ambos. Y sin éxito, también ha pedido la recusación de 5 de los 7 magistrados del tribunal. Concluida la vista, los acusados tendrán que esperar 10 días hábiles para que los magistrados resuelvan las cuestiones que han quedado pendientes. En caso de que todo siga adelante, como es lo más previsible, se fijará la fecha del juicio. La recusación ha quedado resuelta, les han dicho que no. Y el resto, pues son una serie de extravagancias que no proceden y que parece que pretenden que las defensas de Koldo y de Ábalos, o de Ábalos y de Koldo, se demore este tiempo hasta que en mayo se produzca el juicio de verdad. Jimena. A mí hay algo que me entristece mucho de esta situación, y aquí hablo como abogada penalista a lo que me dedico, que es que estamos viendo a 2 personas que son 2 cabezas de turco. Está muy bien que 2 personas vayan a ser enjuiciadas, ¿no?, por la comisión de ciertos delitos relacionados con la corrupción, pero lo cierto es que ellos son 2 que, voy a decirlo claramente, son los 2 tontos de turno, sobre todo Koldo. Son gente que se ha lucrado de esta situación, pero que lógicamente no eran los artífices de todo esto, ¿no? Entonces, realmente, ¿quién está detrás? Eso es lo que se debería investigar más, y es donde deberíamos hacer más presión también la ciudadanía, y es donde deberíamos protestar más la ciudadanía, porque no se cree nadie, absolutamente nadie, que la mano derecha del presidente del gobierno, que la mano derecha de quien duerme en la Moncloa
hubiera cometido todo esto, se hubiera llevado, bueno, junto con Cerdán además, se hubiera llevado comisiones, esté en el medio de diferentes tramas, esté con señoritas en un lado en otro en residencias oficiales y su jefe no lo sepa, su mejor amigo no lo sepa. Entonces, eso no se lo cree nadie. Entonces, bueno, pues me alegro de que se estén persiguiendo los delitos, pero yo no quiero que se persiga a los dos tontos de turno o a los dos cabezas de turco, ¿no? Quiero que se persiga a la cabeza auténtica de todo esto. Y bueno, ellos ahora estarán sufriendo bastante. Hablábamos antes de lo del furgón de Ábalos. Es cierto que la prisión es dura, estar en prisión es muy duro, más cuando eres una persona reconocida. Sí, lo que pasa es que las conducciones también. Cuando uno tiene followers por ser de una determinada ideología, escriben en las redes, fíjate, y le han dado un bocadillo en una bolsa de plástico. Pues como a todos. Como a cualquier otro como que va... Y hay una cosa que a mí me enfurece mucho de estos temas de prisión, porque yo he visto gente en prisión muy mal, y gente que ha muerto de cáncer en prisión, gente que no se le ha diagnosticado un cáncer pensando que era una escoliosis, un dolor de espalda, una tortícolis, y se han muerto en prisión, y luego a un mes de morir se han dado cuenta que tenía metástasis, cuando ya estaba fatal. Eso lo he visto yo con mis ojos. Entonces luego, que estos amigos socialistas, como ya vimos con el caso de los ERE, no, porque le van a dar algo de radioterapia, porque parece ser que tiene algo en la próstata, un tumor en la próstata, no haya entrado en prisión. Estas cosas a mí me enfurecen, me enfurecen. Entonces, bueno, que bien que dos vayan a cumplir, ¿no? O parece que van a cumplir y ya están cumpliendo parte de pena de manera provisional, pero de verdad hay que perseguir a los que están detrás de manera auténtica. Ricardo. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Sí, sí, sí. De ese tópico que hay en España de que en España las cárceles son como hoteles. En España las cárceles son durísimas. Y una condena larga de prisión para un preso común, que no tiene seguidores en redes sociales, ni tiene un aparato que se ocupe de sus necesidades, es durísima. Esto que ha descrito Jimena es así. Sin embargo, hay algo en lo que quizás sí tengo cierta discrepancia. Es posible que la opinión pública sospeche o crea que hay más gente detrás de ellos. Pero lo cierto es que ellos han contribuido a esa situación con su silencio. Es decir, para Ábalos, para Koldo y para los restantes acusados, sería fácil poner fin a esa situación. Es miedo, ¿eh? Colaborar. Bien, sí, si no quiero decir con esto que no los veo como víctimas. Es decir, que colaboren. Como ha hecho Aldama. Como ha hecho Aldama, cuidado, y como están a tiempo de hacer. Hemos hablado aquí muchas veces de eso. Cuando la gente ve que su situación, a pesar de las promesas que le han hecho, no hace sino empeorar, hay gente a la que le vuelve la memoria. Y ha habido en España un caso histórico, que es el de los GAL. Que después es cierto que cuando uno está en prisión y ves que a tu familia le dijeron que se iban a ocupar de ella y no se ocupan, y que te decían que te iban a pagar el abogado y no te lo pagan, y que te dijeron que iban hasta a preocuparse que estuvieras en un régimen penitenciario y en una situación más o menos llevadera, y no lo hacen, pues hay gente que dice, señoría, tómeme declaración que no tengo cosas que contar. Bueno, también puede ser tarde porque ya te han condenado y no tienes mucha posibilidad de revisar tu situación. Pero creo que en el caso de Ábalos y de Koldo, resolvieron estratégicamente administrar su silencio y decir cosas y hacer insinuaciones y poner mensajes en redes sociales mientras pudieron, y en la idea de que iban a poder gobernar o de alguna manera administrar la situación en la que se encontraban. Y la realidad es que ahora parece que la justicia les ha pasado por encima. Esto tiene una salida, la tiene. En el momento del juicio, cuando te van a tomar la declaración, dices, mire, señoría, de lo que yo dije antes, no me retracto, no me afirmo y ratifico. Voy a cambiar mi declaración y esto es lo que voy a decir. Es cierto que, bueno, luego las defensas tienen ahí una baza, porque usted dijo primero una cosa y luego dijo otra. Pero está en su mano cambiar esa situación y es razonable el miedo. O sea, insisto que no los condeno en este sentido. Porque es verdad que en la piel del que se ve, como decía Alonso Martínez, en la tragedia de un proceso penal, es difícil juzgar. Pero en buena medida depende de ellos. Bien. Bueno, yo creo que el tema, no sé si hay por arriba hay alguien que le dijera que montaran la trama en el Ministerio de Transportes con una mesa prácticamente diaria para el lobby de Aldama, pero Aldama tenía
aparcamiento en el Ministerio de Transporte y tenía mesa con Koldo y se dedicaban a hacer el lobby. Ahí hacían lobby para enriquecerse ellos, porque está claro que la compra de las mascarillas, su influencia de comprar en Baleares, que le compraran en Renfe, que le compraran en Canarias, pues claro, todo eso, y luego el que administraba los beneficios y los repartía, parece que es Aldama, que ha dicho que está hablando de más de 5 millones de euros de comisiones cuando ve los informes y las cosas. Entonces, claro, no son unos angelitos que le han puesto ahí porque están tapando al que le dijo que hicieran eso. Ahí hay un dinero que no aparece, pero parece que cuantifican en 5 millones y ellos pues han tenido la gran vida siendo el mando absoluto en el partido y también en el Ministerio de Transporte, es un ministerio inversor, y hacían y colocaban señoritas y hacían lo que les da la gana, han hecho lo que les da la gana, ¿no? Entonces, bueno, ahora tienen que ante la justicia depurar sus responsabilidades, pues no tienen más remedio. Si tienen algo que decir, que lo digan. Han tenido tiempo ya, han tenido tiempo y no han dicho, Ricardo, no han dicho todavía nada, ni han dicho cosas sueltos, pero no, han tenido tiempo tanto él como Koldo, juntos o por separado, han podido decir cosas, y lo único que está diciendo aquí cosas es Aldama, que se ha beneficiado de los años que le piden, porque la diferencia de la pena de Koldo y de Ábalos con la de Aldama pues es sustancial, ¿no? Déjame añadir una cosa, Xavier, porque creo que puede enriquecer la mirada que tenemos sobre esto. No hay ninguna organización criminal, ninguna, en la que uno robe y no tenga que repartir. Ninguna. Es decir, no hay ninguno que menudee la droga que no tenga que dar una parte a los que están por encima. Resulta difícil imaginar que esto que hicieron se lo quedaran íntegramente. Hablamos siempre desde la presunción de inocencia, huelga decirlo, pero que la teoría, vamos a poner, de las organizaciones criminales muestra que nadie roba para sí sin repartir. En una organización. Otra cosa es el salteador de caminos. Desde esa perspectiva, yo en esto estoy con Jimena, es difícil creer que en una estructura jerarquizada la jerarquía terminase en ellos. Otra cosa es lo que se pueda probar. Esto es otra historia. Lo que se pueda probar requiere testificales, no la prueba está un poco, digamos, estrafalaria del polígrafo y tal. Sí, el careo, por cierto, se habla mucho del careo, déjame que lo explique un segundo, porque de esto se habla poco. El careo no es una prueba, no es una diligencia de juicio. El careo normalmente se hace en instrucción. Claro que puede haber un careo en un juicio si lo ordena el tribunal, pero que normalmente cuando se dice, no, yo pido un careo, el careo normalmente es una diligencia de instrucción, que tú la haces precisamente para ver, cuando hay dos versiones contradictorias, con cuál te quedas, y el juez tiene que razonar por qué da credibilidad a uno y no da credibilidad a otro. Esto parece revelar que ese aparente silencio y las cosas que iban soltando y tal, puede resquebrajarse. Pero bueno, de tu intervención, Ricardo, presumo que había un destinatario también de ese dinero que se quedaron en las comisiones, que no era ni Aldama ni Koldo, ni era... Bueno, pues eso han tenido tiempo de ponerlo en escena, pero ni claramente Aldama anda por ahí, ni ha dicho nada Koldo, ni ha dicho nada Ábalos, que sería que la han dejado tirado, que no va a cobrar ni la indemnización del Congreso, que dice que no tiene dinero, que ha tenido que pedir la pensión, bueno, que se ve que no podía pagar los abogados, que todo, está poniendo una cara de que no tiene un duro, ¿no? Pero eso parece que se contradice con las cuantías en un momento de COVID, de desgracia nacional. Los pícaros estos se llevaron y fueron más de 5 millones según el Supremo y los estudios que se han hecho de la venta de las mascarillas y los porcentajes, ¿no? Y claro, ya, esto pero a lo mejor no es inocente. A lo mejor pues hay un porcentaje que iba a las sentinas del Partido Socialista, como las bolsas de Carmen Pano. Y claro, creo que el primer abogado de Ábalos quedó bastante razonablemente claro que lo pagaba el Partido Socialista. Entonces, bueno, pues ahí... Pero él no ha querido. Pues no ha querido, pues no ha querido. Bien, vale. Siempre se da esa situación en la que cuando la persona no decide libremente sobre su defensa, sino que tiene que incardinar su defensa en el marco de otras defensas o de un aparato institucional, si se quiere, el abogado de confianza del partido, que además no te defiende solo a ti, sino que también puede defender a otros, etc. Siempre queda esa duda de qué es lo que te han dicho, qué es lo que te han prometido, qué es lo que tú confías que va a suceder si guardas silencio. Yo me estoy acordando de otro caso que se hizo famoso, en el que uno de los condenados, cumpliendo ya pena de prisión, estando ya en prisión,
se resolvió hablar porque dejaron de darle el apoyo a su familia que él confiaba en y que le habían dicho que le iban a dar, ¿no? Entonces, es posible que una parte de esta historia no se averigüe en un juicio, que se averigüe en un libro de historia. Yo no sé, mira, hay datos en sus relaciones con Venezuela. Hacerle un pasaporte diplomático a Koldo, que una vez se decía que lo tenía para que le fuera por tabaco y otras veces lo manda con pasaporte diplomático a hablar con la vicepresidenta de Venezuela. O sea, es que hay cosas que no son inocentes y todo era el negocio del petróleo, no petróleo, era unos líos que no era, que había mucho lío. Por eso los jueces del Supremo, que tienen bastante inteligencia, a pesar de su presunción de inocencia, han dicho, no, aquí medidas cautelares y aquí vamos a ver, usted tiene que irse a prisión provisional y mira las condenas que piden, ¿no? Y por mucho truco ahora procesal, que digan, no, como ya no es diputado, que se lo lleve la audiencia, si no, recusamos a los jueces, si no, hacemos una cuestión prejudicial y que resuelva la competencia el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Todos esos trucos yo creo que no le van a funcionar porque ha dicho que la Fiscalía ya está decretada la apertura de juicio oral por el Supremo y la competencia, la Fiscalía misma ha dicho que es del Supremo, ¿no? Brevemente, yo tengo una hipótesis en realidad. Yo creo que nosotros sabemos parte de lo que ha pasado, sabemos parte de la trama, sabemos parte de lo ocurrido, pero seguro que hay mucho más que no sabemos. Sin duda. Entonces yo me imagino que el Partido Socialista, Sánchez, de la Moncloa, quien sea, ha dicho, mira, como habléis más o vayáis en nuestra contra, como digáis algo sobre nosotros, va a salir esto. Y sois dos tontos contra el Estado, a ver quién gana. Bueno, entonces, al final, yo creo que ellos prefieren callar y cargar con esto antes de tener otras 4 tramas más. Estamos hablando de un procedimiento que le piden 24 años. Es que... Ninguna broma. Que no es ninguna broma. No, 24 ninguna. años y le queda otro procedimiento por lo del fuel y tal, que ya veremos ahí lo que pasa, ¿no? Es cierto. Y todo esto que tú has descrito, Manuel, no hace sino abonar la sospecha de que parece difícil que fueran 2 personas actuando solas sin el concierto de nadie más. Pero hay una cosa que quería traer al debate que no hemos mencionado, y se habla muy poquito de esta. Una vez te condenan, queda la ejecución, queda la ejecutoria. Y en la ejecutoria te pueden estar esperando. Es decir, no es lo mismo que cumplas en una prisión que en otra, no es lo mismo que tengas unos informes técnicos favorables que no los tengas. Y ahí es cierto que la situación de un preso es extremadamente vulnerable. Extremadamente vulnerable. Es cierto que existe la vigilancia penitenciaria, etcétera, pero la posición de un preso es muy duro y muy débil. Claro, si te enfrentas al poder del Estado en fase de ejecutoria, que te pueden pasar cosas muy malas de verdad, ¿eh? Entonces, hay un margen de miedo que es humano que tengan. La cuestión es que puede romper ese miedo. Bueno, señores, estamos llegando al final del programa, pero tengo suficiente tiempo como para agradecer a mis invitados su presencia y sobre todo sus opiniones en el mismo, y espero que les hayan sido útiles. A ustedes también les agradezco su interés y su paciencia, pero tengo un regalo, y es que a la vuelta de publicidad nos veremos en El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Hoy ha reaparecido públicamente José Luis Ábalos 77 días después y ha sido sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, donde hoy se ha celebrado la vista preliminar del caso Mascarillas. Los abogados tanto de Ábalos como de Koldo lo intentan todo a la desesperada para aplazar el juicio. Han recusado a 5 de los 7 magistrados, se lo han tumbado y ahora insisten en un cambio de jurisdicción en favor de la Audiencia Nacional. Y la abogada de Koldo García ha pedido un careo con Víctor de Aldama y someter al ex asesor de Ábalos al polígrafo, una prueba que, por cierto, no está admitida en el derecho español. La Fiscalía pide para Koldo García 19 años por el caso Mascarillas y para el que fuera su jefe, para José Luis Ábalos, 24 años. Por primera vez vemos esta imagen. José Luis Ábalos y Koldo García sentados en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo. Las caras lo dicen todo. Gesto serio, Koldo cubriéndose el rostro en todo momento.
Ábalos incluso ha tenido tiempo para examinar el techo de la sala y hasta para cerrar un ratillo los ojos. Es la primera vez que les vemos desde que entraron en prisión. El que fuera ministro de Transportes y su asesor han sido trasladados en furgón policial desde la prisión de Soto del Real y han estado custodiados por agentes a ambos lados, en esta vista previa al juicio por el caso Mascarillas. También estaba presente el comisionista Víctor de Aldama, igualmente imputado. Sus defensas han jugado sus últimas cartas para evitar las elevadas penas que se solicitan para ellos. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Los magistrados han escuchado todo tipo de peticiones. La primera, que el juicio se traslade a la Audiencia Nacional, porque Ábalos ya no es diputado y no está aforado, cuestionando así la competencia del Supremo. Seguir en el Supremo es para la abogada de Koldo una decisión arbitraria, Que o se le juzga aquí o se le juzga allí. por lo que solicitan que se suspenda el juicio hasta que se pronuncie la justicia europea sobre este asunto. Además, la abogada de Koldo ha solicitado un careo entre su cliente y Aldama, así como una prueba de polígrafo para ambos. Y sin éxito, también ha pedido la recusación de 5 de los 7 magistrados del tribunal. Concluida la vista, los acusados tendrán que esperar 10 días hábiles para que los magistrados resuelvan las cuestiones que han quedado pendientes. En caso de que todo siga adelante, como es lo más previsible, se fijará la fecha del juicio. Hoy Pedro Sánchez nos ha hecho un ejercicio de estar en el alambre. Ha preferido desairar a los ultraizquierdistas de Izquierda Unida, Bildu, etcétera, para favorecer, para hacerle un guiño a Junts, a Puigdemont, a ver si recupera su aliento. Se trataba de apoyar, y así lo ha hecho el PSOE, una proposición de ley de Junts que fue presentada hace 2 años y que estaba durmiendo el sueño de los justos, con el argumento de que le han votado pues toda la oposición a favor, porque lo que pretendía esa propuesta o esa proposición de ley era castigar más duramente a los delincuentes multireincidentes. Sánchez les da la espalda a sus socios radicales buscando congraciar con Junts, y la proposición la han apoyado el Partido Popular, Vox, Junts, UPN, y el curioso caso de Esquerra, que se ha abstenido a pesar de que a Gabriel Rufián le hubiera gustado mucho estar con sus nuevos amigos, con la izquierda radical española. El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia impulsada por Junts, con mayoría absoluta gracias a los votos del Partido Popular, Vox, PNV, UPN y el PSOE, es decir, los socialistas y toda la derecha. ¿Pero en qué consiste esta reforma? Pues principalmente en agravar la multirreincidencia con penas de cárcel. Por ejemplo, los robos de menos de 400 euros, por los que antes no se iba a prisión, podrán ser castigados ahora con penas de hasta 3 años. También habrá cárcel para quienes roben móviles u otros aparatos informáticos con datos personales. Otro de los puntos destacados es que se podrá prohibir a los delincuentes acudir a determinados lugares, barrios, municipios o provincias. Porque es muy buena noticia que hoy se ha aprobado esta ley contra los ladrones multireincidentes. Lo es porque los ladrones que campan por Cataluña robando y espantando día sí y día también a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestra gente mayor, a los agricultores, y que entran por una puerta y salen por otra, con esta ley entrarán por una puerta, pero ya no saldrán. Ya no surtirán. Esto a los socios del gobierno no les ha gustado nada. Piensan que esta ley es clasista y racista. No compartimos, es el tufillo racista que tiene. Pero esto es lo que dicen desde el PSOE. No tienen razón y cada uno tiene sus posturas. Yo creo que es negar pues, una demanda histórica que, en este caso, como os decía, los alcaldes, que son los que están a pie de calle en Cataluña, pues vienen reclamando, y nosotros defendemos que la política de seguridad no es una política de derechas, exclusivamente. Curiosamente, esta reforma del Código Penal ha estado paralizada. Fue registrada por los de Puigdemont en 2024 y ahora se entiende como un guiño del gobierno para recomponer las relaciones rotas con los separatistas y sus 7 diputados en el Congreso, de los que depende el gobierno de Pedro Sánchez. Es cierto que el fenómeno de la multirreincidencia afecta especialmente a Cataluña, donde los partidos, especialmente Alianza Catalana, tratan ya de capitalizar este problema. La norma aprobada hoy en el Congreso quiere frenar una realidad que se ha, ojo, duplicado en los últimos 4 años en Cataluña. Una cuarta parte de los hurtos que se cometieron en 2024 en toda la península tuvieron lugar en esta región y en concreto en la ciudad de Barcelona. La falta de jueces, lo cierto es que
aumenta todavía más la problemática. Un ladrón tarda más de un año en ser juzgado por un tribunal catalán. En España la media es de la mitad, de 6 meses. En 2024, Pedro Sánchez había pactado con Junts esto de aprobar una ley que aumente los castigos a los delincuentes multireincidentes. Sin embargo, los socialistas lo pararon y lo metieron en un cajón para no desairar a la ultraizquierda que apoya al gobierno Sánchez. Hoy, mucho tiempo después, la necesidad de recuperar a Junts impera, es lo que manda. Y por eso el PSOE ha dado la espalda a sus tradicionales socios ultraizquierdistas para apoyar la propuesta de ley que satisface a Junts. La proposición de ley ha sido apoyada por el PP, Vox, PNV, Junts y ha contado con la abstención de Esquerra. Clamoroso el éxito de la iniciativa de Junts, aunque venga de las cocinas del fugado de Puigdemont, que de forma imprevista se suma a una mayoría de oposición de derechas en el Congreso. Mientras tanto, en Esquerra, la abstención ha permitido una cosa que les interesaba mucho, dejar con el culo al aire a Rufián, que aspira a liderar una especie de frente popular en España, que no gusta nada a su partido ni a Oriol Junqueras. Tanto Junts como Esquerra sangran por la herida ante la presión de un nuevo partido catalán, Alianza Catalana, que les está comiendo la merienda día a día. La reflexión de hoy tiene que ver con el funambulismo de Sánchez y con su desesperado intento de contentar al fugado Puigdemont para ver si corrige su ruptura y puede contar con ellos a futuros, tal vez con los presupuestos. Sánchez está acostumbrado a vivir en el alambre y tiene cintura, lo ha demostrado. No sorprende a nadie, aunque sus socios de conveniencia en la ultraizquierda no desaprovechan la ocasión para señalar que con esta inclinación hacia Junts pues se satisface comportamientos racistas, fascistas, esto típico que suele decir Enrique de Santiago. Bueno, y del alegría no tuvo tiempo, a la culpa fue de Javier Lambán. Lo cierto es que lo del Partido Socialista con las elecciones de Aragón es un continuo echar balones fuera. Hoy el ministro de Transformación Digital, Óscar López, no solo no ha hecho nada de autocrítica al ser preguntado por esa derrota de Pilar Alegría en Aragón, sino que ha responsabilizado de ello a los errores, dice, del que fuera su predecesor, del fallecido Javier Lambán. El PSOE sigue sin hacer autocrítica tras los malos resultados de Pilar Alegría en Aragón. El partido ahora se dedica a buscar culpables y señala a Javier Lambán. Según Óscar López, el expresidente aragonés es el responsable de la situación del PSOE por no haber hecho una oposición eficaz a Jorge Azcón. Asegura incluso que Javier Lambán tenía argumentos que eran de derecha. Que antes de la llegada de Pilar Alegría, el partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, pero lo digo desde el respeto, pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha, por lo tanto también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido. Estas palabras del ministro llegan después de que el PSOE haya sufrido en Aragón uno de los peores resultados de su historia en la comunidad. Y lejos de hacer autocrítica, los socialistas siguen firmes en su discurso. Creen que el problema no está en los candidatos ni en la corrupción que salpica al partido, sino en etapas anteriores con dirigentes incluso ya fallecidos. En el PP también crece el malestar ante los malos resultados. El partido ha perdido 2 diputados en las Cortes y ahora un audio de Jorge Azcón que ha salido a la luz ha revelado que los populares puede que no trabajaran lo suficiente. Para el líder del PP aragonés no se estaba haciendo todo lo que se podía hacer para ganar las elecciones y pedía a todos los cargos públicos que hicieran el último esfuerzo. Me dicen desde la sede que no todos los que somos cargos públicos hemos hecho el trabajo que se nos había pedido desde la campaña electoral. Así que os quiero pedir que hagamos un último esfuerzo. Es decir, durante estos últimos días hay que hacer el trabajo que toca. Y yo os pido de verdad que en el último sprint de la campaña mandemos los vídeos, hagamos las llamadas, movilicemos al voto, porque es verdad, es que el domingo nos jugamos muchísimo, nos jugamos Aragón, pero también nos jugamos un buen resultado en España. Así que todo el mundo a trabajar hasta el último minuto.
El escándalo que ha producido entre los socialistas aragoneses ese señalamiento de Óscar López contra el fallecido Javier Lambán es lo que ha hecho que hoy salga de la madriguera Pilar Alegría, la gran perdedora de las elecciones del pasado domingo. En un tuit decía Alegría que no es ahora mismo el momento de buscar culpables y destacaba la necesidad de liderar la oposición después de estos resultados desastrosos. Y dice que la responsabilidad es del PSOE, y eso sí, esto la honra y seguramente ha tenido mucha presión para hacerlo. Ha salido en defensa del pasado de Javier Lambán como líder del socialismo aragonés. Bueno, y también Óscar López ha querido hoy despejar dudas sobre una posible abstención del Partido Socialista en Extremadura frente al alcalde de Mérida, que ayer apeló al diálogo con María Guardiola. Hoy Óscar López zanja claramente esta cuestión. Dice que ni muertos facilitarán su investidura. ¿Hay alguna posibilidad de que el Partido Socialista se abstenga en Extremadura para que no tenga que gobernar con Vox la señora Guardiola? No, pero tampoco lo pide nadie, ¿no? Visto el Partido Popular, que ha dicho claramente que su socio preferente es Vox. Si se lo pide Guardiola. Vayamos a los hechos. Hace 2 meses, creo, Pilar Alegría le dijo al gobierno de Aragón, no, al señor Azcón, que se abstendría para que sacara los presupuestos, y le dijo que no, que quería convocar elecciones. Pues es que el Partido Popular está a otra cosa. Y en la página internacional, enfado monumental de Pedro Sánchez porque no ha sido invitado a una minicumbre informal europea organizada por Alemania, por Italia y por Bélgica. El objetivo es llegar a algún acuerdo a propósito de qué favorecer para que Europa sea más competitiva. Una reunión informal de líderes que defiende pues que este tipo de reuniones pues son útiles. Sin embargo, Sánchez ha reprochado a Giorgia Meloni que estas reuniones no encajan en las formas tradicionales de la Unión Europea. La ha emprendido contra Meloni y Meloni se ha despachado a Sánchez con un tuit, ese que han visto fugazmente en pantalla, en el que enumera todos los que han sido invitados a la cumbre, y han sido muchos. Bueno, pues muchos países estarán representados ahí, y desprecia con su silencio las aspiraciones del presidente español. Y nuevo retraso en la reapertura del AVE Andalucía tras la tragedia de Adamuz. Lo cierto es que Adif sigue sin dar una fecha concreta, pero los operadores ya han pospuesto la venta de los primeros billetes al 17 de febrero, fecha en la que, por cierto, se cumple prácticamente un mes del descarrilamiento del Lirio. La vuelta a la normalidad ya fue pospuesta en 2 ocasiones. Entre tanto, miles de personas se ven estos días obligadas a buscar vías alternativas de transporte, siendo el autobús una de las más demandadas. Los precios de vuelos y los coches de alquiler para ir de Sevilla a Madrid se han triplicado en las últimas semanas. El Congreso reprueba por tercera vez a Óscar Puente gracias al voto favorable de PP y Vox y a la abstención de Junts, Esquerra, Podemos y Coalición Canaria. Con esta ya son 7 si tenemos en cuenta las otras 4 veces que han reprobado al titular de Transportes en el Senado tras los accidentes en Adamuz y Gélida. A todo ello hay que sumar que Transportes ha retrasado de nuevo la fecha de apertura de la línea de AVE Madrid-Sevilla al 16 de febrero. Es decir, que hasta la semana que viene no se reabrirá previsiblemente el tramo afectado. Mientras tanto, los pasajeros se topan con los límites temporales de velocidad. El viaje con Renfe de Madrid a Sevilla supera ya las 5 horas. Y mientras todo esto ocurre y los pasajeros siguen viviendo las consecuencias de una cuestionable gestión, la investigación del accidente de Adamuz no avanza tan rápido como debería. La CIAF todavía no ha podido acceder al contenido de las cajas negras de los trenes implicados. Lo normal es que justo después del accidente los equipos de seguridad de Renfe, Irio y Adif recojan estos datos inmediatamente y envíen después una copia certificada a la CIAF. Pero 3 semanas después, la CIAF aún no tiene acceso al contenido, algo que resulta inusual. Mientras tanto, el dolor en Huelva sigue muy presente. Fidel Castro, hijo de una de las víctimas de Adamuz, ha escrito una carta abierta a Pedro Sánchez tras su comparecencia en el Congreso. Lamenta que en su discurso el presidente no haya asumido responsabilidades y se haya olvidado por completo de las víctimas. Una postura que, según Fidel, es un golpe más para aquellos que ya no pueden abrazar a sus familiares.
Añade que no bastan las promesas ni los millones para arreglar algo que durante años se descuidó y habla incluso de pérdida de autoridad moral al referirse al gobierno. Concluye asegurando que España merece gobernantes que sientan el sufrimiento como propio. Y en sociedad tenemos que irnos a Cataluña, donde se ha producido una jornada horrible por culpa de los vientos, que han llegado a ser de hasta 167 kilómetros por hora. Como resultado de ese terrible vendaval, se han producido 86 heridos. De ellos hay 4 graves y 1 en estado crítico. Caídas de árboles por un montón de lugares y todo tipo de incidentes en una jornada, a pesar de no ser lectiva para los estudiantes. Y en el tráfico aéreo, pues los pasajeros han sufrido de lo lindo. Algunos sustos con aterrizajes frustrados y otros muy peligrosos, retrasos generalizados y preocupación en todo el aeropuerto del Prat, como cuentan y manifiestan ahora algunos pasajeros. Estamos en el avión y han dicho que el avión no podía despegar porque no podía aterrizar en Ibiza, después de estar 2 horas y media esperando. Nos íbamos a Tromsø y cuando estábamos a punto de embarcar, nos han dicho que nos han cancelado el vuelo y nos han reubicado para salir el lunes, con lo cual, nada, hemos tenido que cancelar el viaje. Incluso nos ha tocado dar vueltas en el aire porque había mucho viento y no podíamos aterrizar. Mucha turbulencia, pero hemos podido llegar, gracias a Dios. Yo viajaba a Noruega y el único vuelo que había para Noruega ya salió, o sea, lo he perdido. Y en Extremadura una mujer ha tenido que ser rescatada tras formarse este socavón en una carretera de Cáceres. La mujer circulaba por el asfalto cuando ha caído a plomo a un agujero consecuencia de un desprendimiento de un tramo de la calzada. La conductora, que se dirigía al trabajo, ha salido sorprendentemente ilesa. Ha tenido, eso sí, que ser atendida por una crisis de ansiedad. Bueno, y en Javia, en Alicante, 2 personas han muerto, una se encuentra grave y más de 40 han tenido que ser evacuadas tras registrarse un incendio en un inmueble en una zona muy turística. En concreto, ha sucedido en la avenida de París, muy cerca del Savia Park. El edificio tenía 5 plantas y han tenido que ser evacuadas pues todas las que se encontraban debajo de la quinta, que es donde se formó, de la cuarta, que es donde se formó esas llamas, cuyo origen por el momento se desconoce. El incendio ha provocado una importante acumulación de humo en la escalera del edificio, que es lo que ha obligado a evacuar a toda esa cantidad de personas. Por el momento, como les decimos, seguimos pendientes de que se esclarezcan las causas que han originado este incendio, que, como les decimos, ya ha causado la muerte de 2 personas. Bueno, somos unos 50 millones en este país, de los cuales hay 10 que han nacido fuera. Así es, estamos de récord. Son los últimos datos que han proporcionado hoy desde el Instituto Nacional de Estadística y que corresponden al 4º trimestre del año 2025. Hemos crecido, atención, en 81.520 personas, llegando así a un récord de 49 millones de habitantes. El incremento se debe, ya se lo deben de suponer, a una tendencia más que consolidada, la llegada de inmigrantes que ha superado por primera vez los 10 millones de personas. Las principales nacionalidades se repiten: la colombiana, la venezolana y, por último, la marroquí. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche, especialmente a aquellos que continúen con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana.